Buenas noches a todos. Realmente para mí es un gozo estar ante su palabra. Uno tiene la oportunidad de ir a diferentes lugares y conferencias y ahora en el tiempo del COVID tenemos menos oportunidad de hacer eso y para mí era muy importante estar acá presente en Texas porque esta conferencia no es solamente una conferencia para mí, es donde hay amigos y puedo compartir y profundizar en nuestra amistad. Estoy muy agradecido de la amistad de Greg por años y añadir otros amigos como Ricardo, Rodney, John. Realmente es un gozo para mí. Así que me siento muy privilegiado de estar acá y poder no solamente compartir la palabra del Señor, pero crecer en comunión y en ser discipulado con la amistad que tengo con estos grandes amigos. Los amigos son una parte importante. Tener amigos piadosos que forman nuestra vida para ser más como Cristo. Así que tenía que venir. Me puse mi mascarilla, me puse casi un traje espacial, me monté en el avión y llegamos acá a Denton. Y mañana regresamos. Quiero honrar a mi esposa Katy, que en tiempos de pandemia me permite poder estar en lugares como estos para poder servir a la iglesia del Señor. Y parte de la amistad, y antes de comenzar con la palabra, y pueden buscar sus Biblias en Eclesiastés capítulo 5, yo digo que los amigos necesitamos molestarnos los unos a los otros, y ellos estaban molestando mi apariencia. Ellos dicen que estoy un poco hipster en comparación a los demás, pero yo estaba mirando a los demás predicadores, y hay unos que tienen doctorados, son grandes oradores, muchos libros publicados, pero yo soy el que tengo más pelo. Y como soy el que tengo más pelo, me puedo vestir un poquito más hipster y no tan viejo como los demás. Así que es para tratar de alcanzar a más personas en medio de lo que estamos haciendo. Vamos a toda seriedad a orar y a buscar el rostro del Señor y pedirle que hable por medio de su palabra en estos tiempos donde utilizamos medios electrónicos. Pero yo quiero lanzarle un reto antes de hacer esto. Yo espero que el próximo año o tan pronto podamos estar, hagamos el esfuerzo de estar juntos. No es lo mismo. Uno no va a conferencias solamente a escuchar sermones, es parte importante, pero uno va también a hacer relaciones. Muchas de mis relaciones más significativas en mi caminar como creyente han sido en cenas, en saludos de personas que conocí en una conferencia y se han convertido amigos de toda la vida. Así que les animo para cuando regresemos, no nos acostumbremos a esto, sino que hagamos el esfuerzo para nuevamente estar juntos próximamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas y nada sale de tu dominio, y sabemos que estos tiempos están bajo tu orden, Señor, y confiamos en ti. Te pedimos que en este tiempo tú seas bendiciendo a tu iglesia, especialmente al mostrarnos a la persona de Cristo por medio de la proclamación de la palabra del Señor. Y Espíritu Santo de Dios, en circunstancias no perfectas te pedimos que tú ministres, que tú corrijas, que tú exhortes, que tú animes a tu pueblo por medio de la predicación de la palabra del Señor. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En el año 2004 yo trabajaba en una compañía internacional de consultoría y estaba en el área de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, donde resido, y era el tiempo de la inauguración del segundo término presidencial del presidente Bush. Era enero del 2005, y la compañía me pidió que yo fuera a uno de las bailes inaugurales del presidente Bush el día de su inauguración. Y esa noche pude ir al Hotel Hilton de Washington, D.C., para una de las presentaciones del presidente George Bush como presidente electo, y ya había hecho su juramentación, y estaba en un salón con varios cientos de personas, y todo el mundo estaba comiendo, todo el mundo estaba conversando, algunas personas bailando, todo el mundo estaba con su mejor ropa, y todo el mundo estaba en haciendo diferentes cosas hasta el momento que anuncian que el presidente está por entrar. Y no importando tu afiliación política, las personas que estaban allí no estaban para bailar, no estaban para conversar con otra gente. Las personas estaban para ver al presidente. Y tan pronto él entró, todo el mundo hizo silencio y todo el mundo capturó su atención hacia la persona del presidente Bush y su esposa Laura. Tú podías mirar alrededor y nadie estaba haciendo nada más.
todos estaban concentrados en ver, en escuchar, en reírse, aunque fuera un chiste malo del presidente, porque todos fueron allí con un propósito. El propósito no era ir a una fiesta en Washington, D.C., el propósito era estar cerca del presidente de los Estados Unidos. Yo puedo decir que él estuvo algunos 5 o 10 pies de distancia de mí. En tiempos de COVID yo le hubiese podido pegar el COVID. Cuando vamos el domingo a la iglesia, hacemos muchas cosas. Y son cosas que son importantes, pero vamos principalmente a estar delante de la presencia de Dios. Los domingos el templo de Dios se junta. El templo no es el edificio, el templo es cada una de las personas que somos parte del cuerpo de Cristo en una localidad y nos reunimos y Él dice que va a estar con nosotros. Y vamos a saludar a nuestros amigos y vamos a ver a nuestras amistades y vamos a animarnos, pero principalmente vamos a ver al Señor. Vamos a acercarnos al Señor, vamos a ser ministrados por el Señor. Y algo que yo quiero traer en el día de hoy es que muchas veces hablamos de discipulado y lo separamos del domingo. Lo hacemos aparte del domingo. Y hay aspectos del discipulado que suceden fuera del domingo, pero todo discipulado debe apuntar al domingo. Debe apuntar al momento donde Dios ha prometido que en este tiempo de la historia de redención, Él va a estar más cercano a su pueblo. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, pero a través de la historia de redención, Él ha hecho su presencia más particular, bondadosa para su pueblo en diferentes lugares. Y en este tiempo, el lugar principal donde encontramos a Dios, y lo encontramos cuando abrimos nuestras Biblias en las mañanas, lo encontramos cuando tenemos comunión con hermanos, pero principalmente somos transformados cuando la palabra de Dios es proclamada y Cristo se hace real en medio de nosotros. Así que yo quiero afirmar las cosas que hemos escuchado, pero no dejar que nos olvidemos que todo eso tiene que apuntar al día del domingo, que es el lugar donde nos encontramos principalmente con Dios, en el templo donde Él habita. Y Dios nos da muchos medios de gracia, nos da libros. Hay un libro de matrimonio ahí que les puedo recomendar, no, es broma. Nos da comunión, nos da aspectos de conferencias, son aspectos de gracia, pero nada sustituye la presencia de Dios cuando su pueblo se reúne, porque el verbo que es Jesús es el verbo que da vida y solamente Él puede dar vida y da vida principalmente cuando hombres imperfectos predican el perfecto evangelio a la iglesia del Señor. Así que a través de la Biblia vemos discipulados fuera del domingo y afirmamos todo eso. En Tito capítulo 2 vemos mujeres discipulando a otras mujeres. En Efesios capítulo 4 vemos líderes discipulando y preparando a los miembros de la iglesia para poder salir a hacer la obra de discipular a otras personas. En Deuteronomio capítulo 6 vemos a los padres discipulando a sus hijos. En Efesios capítulo 5 los esposos están llamados a discipular a las esposas por medio del lavamiento del agua. Vemos en Hebreos capítulo 10 que no nos dejamos de congregar para animarnos, exhortarnos. Es un tipo de discipulado los unos a los otros. Pero todos esos discipulados tienen que apuntar al domingo y no decirle a las personas, esta es la forma de cambiar. El domingo es algo que hacemos opcional. Un ejemplo que pudiera darle cuando en nuestra iglesia local hacemos consejerías a personas que no son creyentes o que no son miembros de la iglesia, siempre le decimos que solamente hacemos una consejería si no van a ir los domingos a la iglesia, porque le decimos que no es opcional ir el domingo a la iglesia para escuchar la palabra del Señor y que lo que vamos a decir los domingos tiene mucho que ver lo que vamos a decir uno a uno en la consejería. Así que hermanos, no hay libro de matrimonio, disciplinas espirituales que puede sustituir la presencia de Dios. Y esta pandemia, yo pienso que ha revelado muchas cosas, ha mostrado cosas que pienso que la iglesia tiene que restaurar, tiene que arreglar, quizás es la palabra, cuando salgamos de ella. Y una de ellas es que pienso que la iglesia ha mostrado que no tiene una doctrina robusta de la presencia de Dios. El mayor suceso en la vida del creyente sucede los domingos. Hay muchos ministerios que son buenos, pero la presencia
de Dios para bendecir a su pueblo principalmente está en el templo, y el templo es cuando la iglesia de Dios se reúne. Y una de las razones que yo creo que mostramos que no tenemos una doctrina de la presencia de Dios robusta es como que hemos tratado de hacer el servicio atractivo para las personas. Utilizamos humo, luces, tratamos de ser sensibles para las personas y nos olvidamos que solamente la presencia de Dios es lo que puede transformar a la gente que estaba muerta en sus delitos y pecados. Es lo único que puede transformar a creyentes que estamos tratando de cambiar. Y las herejías en la iglesia usualmente han comenzado y nacen de preocupaciones misionales. Queremos suavizar la verdad para que las personas acepten el mensaje del Señor. Y lo que tenemos que entender, la presencia de Dios es lo que transforma a las personas. Y tenemos que creer que cuando un hombre se para, y no tiene que ser Miguel Núñez, Augusto Niponemos, no tiene que ser John MacArthur, Piper, el que tú prefieras. Es el hombre que Dios ha puesto a liderar tu vida en tu iglesia local. Se para domingo, Dios va a estar ahí y va a hacer algo en tu vida. Estamos en tiempos donde más y más la cultura está centrada en uno mismo. Y en la iglesia eso ha sido algo que ha tenido mucho efecto. Hay un libro que si pueden leer en inglés les recomiendo, que acaba de publicar el pastor Carl Trueman, se llama The Rise and Triumph of the Modern Self. El levantamiento y el triunfo del yo moderno. Y él habla acerca de cómo la frase soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer se ha convertido en algo que todo el mundo entiende, pero él dice hace 30, 40, 50 años atrás nadie hubiese entendido eso. Pero la realidad es que el aspecto donde ahora el yo define quiénes somos permite una frase como esa existir. Y el problema es que vemos al mundo hacer algo así y decimos, wow, es increíble a dónde hemos llegado, pero no vemos cómo el yosismo ha gobernado en la iglesia y se ve en que los domingos no vamos a encontrarnos con Dios, el domingo vamos a la iglesia a que nos sirvan a nosotros. A que las cosas se ajusten a nuestro grupo, a nuestro gusto, y no vemos la realidad que Dios mismo hace su presencia de una forma especial en medio de nosotros. No vivimos asombrados de pensar y saber que el creador del universo, aquel que nos formó, el que sostiene cada molécula del universo, está en medio de su pueblo. El libro de Eclesiastés habla en el capítulo 4 de un rey centrado en sí mismo que no escuchaba y no era corregido. Y en el capítulo 5 habla de cómo debemos de guardar silencio y tener cuidado de lo que hablamos cuando estamos en la presencia de Dios. Así que voy a leer el capítulo 5 de Eclesiastés, que habla acerca de cómo debemos de comportarnos aquellos que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, que hemos sido salvados para ser parte del templo de Dios, y cómo debemos de hablar y nuestra postura cuando vamos a la casa de Dios. Yo estoy convencido que eso es parte esencial de nuestro discipulado. Cómo nos acercamos a Dios en el momento que Dios ha dicho que estará más cerca de nosotros. Hermanos, no quiero que piensen que estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Dios está con nosotros en todo momento. Pero Él ha dicho que va a estar de una manera especial cuando su iglesia se reúne. Ese es un tiempo especial de adoración. Y la adoración a Dios es algo que debemos de tomar en serio, porque Él tomó en serio nuestra redención, hermanos. Y la forma que adoramos a Dios es escuchándolo atentamente. Así que vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 7. Hermanos, y cuando leemos un texto de las Escrituras, estamos leyendo las mismas palabras de nuestro Dios. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben qué hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras.
Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir tu obra, la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Estas son las palabras de nuestro Dios. Hace unas semanas estaba en la ciudad de Caguas, Puerto Rico, donde nací, camino al aeropuerto internacional de San Juan, y iba por la autopista en un área que es de 55 millas por hora y el tráfico estaba a 25 millas por hora. Y no era un tiempo un momento para ver tráfico. Y cuando llego, en el carril de la izquierda había un camión pick-up bastante viejo con unas tablas que salían del pick-up y que estaban arrastrando casi por el piso. Y la persona iba a 25 millas por hora con esta carga que estaba puesta ilegal en el carril donde se supone que uno vaya rápido, el carril de la izquierda. Se suponía que si iba a hacer eso, por lo menos se tirara por el carril de la derecha, que es el carril lento, pero él decidió hacer algo ilegal y a la misma vez ir por el carril que no se suponía que fuera. Aquellos que han ido a Puerto Rico saben que el carril de la derecha está destruido, así que él quería ir por el carril de la izquierda. ¿Y por qué traigo esta ilustración? Y no lo quiero decir con una manera de pensar que yo no haría algo como eso, pero eso muestra la realidad de que muchos de nosotros vivimos pensando en nosotros. Él puso esa carga ahí, él iba a ir por el carril, no importaba que iba a ser un tapón, que iba a ser tráfico, porque eso era lo que él quería hacer. Y quizás tú te puedes sentir un poco indignado a hacerte esta historia, pero la realidad del caso es que muchas veces hacemos cosas similares. Vivimos para nosotros. Y muchas veces podemos hacer el discipulado acerca de nosotros. Podemos hacerlo acerca de que personas me atiendan, que personas pasen tiempo conmigo, de poder tener un compañero, de no estar solo, de poder aumentar nuestro conocimiento, de poder hacer relaciones. Y el discipulado no es acerca de nosotros, es acerca de Él. No es que necesitamos una terapia de estar en un couch acostado y que alguien nos escuche. Necesitamos ver a Cristo, porque solamente al ver la persona de Jesús seremos transformados. Así que todo discipulado tiene que ser para apuntar a la persona de Jesús, y todo discipulado debe apuntar a personas en su iglesia local a el servicio dominical, donde más claramente van a ver a Jesús y ser transformados. Ser transformados por el poder de ver a la persona de Jesús. El libro de Eclesiastés es un libro que yo he estado estudiando mucho últimamente, cuando el ministerio se hizo un poco más apretada la agenda, más viajes, más responsabilidades, más tentación de pensar que uno está logrando cosas. Regresé al libro de Eclesiastés para ver acerca de qué es la vida. Y aquellos que leen Proverbios deben leer Eclesiastés, porque el libro de Proverbios nos dice que si hacemos ciertas cosas, Dios nos da sabiduría y tendremos resultados. Pero el libro de Eclesiastés nos dice, a veces tú puedes hacerlo todo bien y como quiera las cosas van a salir mal. Y tenemos que vivir con esa realidad y saber que lo que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Hermanos, con esto del COVID, hay personas que yo conozco que lo hicieron todo bien y como quiera se enfermaron. Y aquí estamos en Texas y la gente anda como si nada. En verdad yo creo que es un milagro si no me da. Y algunos no se enferman y no le pasa nada. Hay gente que ha estado en California encerrados como quiera le da. Porque no podemos controlar la vida. No podemos tomar la vida por un mango. Y Eclesiastés nos dice que debemos disfrutar las bendiciones pequeñas de la vida el día de hoy, porque no sabemos qué tendremos mañana. Y en el capítulo 5 de Eclesiastés, cuando Eclesiastés es un libro medio oscuro, porque de momento tú dices, todo es vanidad, ¿para qué vivo? Pero el capítulo 5 nos dice algo claro: cuando vamos al templo, nuestra perspectiva es cambiada. Porque ahí va a estar Dios y Dios nos va a hablar y vamos a ver la vida lo que realmente es verdadero, lo que es la realidad. Vamos a ver la vida por el lente de que un día vamos a morir, pero Dios nos habla y nos anima y podemos estar cerca de aquel que nos puede dar vida después de la muerte.
Eclesiastés 5 le da sentido a un mundo sin sentido. Y un mundo sin sentido que es parte de lo que nos están discipulando. Somos discipulados para que una vida que vivimos sin sentido podamos vivirla con sentido. Y Eclesiastés nos dice que en el templo del Señor encontramos sentido. Es interesante porque en este texto de 7 versículos la palabra Dios se menciona 6 veces y pareciera que por el resto del libro de Eclesiastés no se menciona a Dios. Porque en este pasaje el punto es: Dios se acerca a su pueblo y venimos humildemente a escucharles. Y una parte vital del discipulado de la iglesia es aprender a estar en la presencia de Dios. Yo creo que han habido tradiciones cristianas que han hecho muy barata la presencia de Dios. Y pareciera que la presencia de Dios está en todos lados. Y algunos le hemos temido decir que tenemos que estar en la presencia de Dios. Pero la realidad es que cuando vamos el domingo y estamos con los santos, debemos de decir: ¡wow! Estamos ante la presencia de nuestro Dios y Dios nos va a hablar. Dios le da importancia a ese momento. Y quiero decir algo con cuidado, porque cuando digo que Dios habla, cuando su palabra es predicada, pareciera pensar o decir que los que somos pastores tenemos una importancia mayor y Dios ha puesto el sacerdocio de todos los santos, pero en su misericordia y en su soberanía y en su gobierno, en su sabiduría, ha puesto personas imperfectas a predicar el perfecto evangelio. Así que, hermanos, muchas veces somos rápidos para opinar y lentos para escuchar. Capítulo 4 habla de un rey así, un rey que era lento para hablar y no la podía ser corregido, no podía ser ajustado. No tenemos algunos de nosotros familiares así. A veces son nuestros padres ya a una edad avanzada y no se le puede decir nada, no se le puede corregir. Y la palabra dice que son necios ese tipo de personas, pero no nos damos cuenta que muchas veces vamos los domingos y hacemos eso. En lugar de escuchar a Dios y ser corregidos, nos ponemos a hablar y no escuchamos. Así que, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios cada domingo? ¿Tomamos en serio la realidad de que Él está con su pueblo o es algo que tomamos livianamente? Y hermanos, si algo nos debe enseñar la pandemia, yo sé que hay lugares que todavía no han podido reunirse regularmente, no todo el mundo está en Texas. Es apreciar la realidad y la verdad y el regalo que es cada domingo estar con Dios en su presencia. Hermanos, que esto no nos enseñe que ahora podemos hacer servicios en línea, que esto es lo que nos dé un hambre por estar con su pueblo cuando podamos nuevamente. Así que, hermanos, la adoración a Dios es algo que tomamos en serio porque Él tomó en serio nuestra redención. Por ende, escuchamos a Dios. Nuestro discipulado comienza escuchando a Dios. Punto número 1, el discípulo escucha. El discípulo escucha. Verso 1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Él dice que venimos a la casa de Dios principalmente a escuchar. ¿Cuál es la casa de Dios, hermanos? La casa de Dios es el templo, el lugar donde Dios habita. Yo he dicho esto quizás en otras conferencias ante su palabra, pero Dios a través de la historia de redención se ha hecho presente en diferentes momentos en forma especial. En el Edén se hizo presente. Ese era el templo donde Él se reunía con Adán y Eva. Luego lo vemos en Sinaí, donde hace su templo y da su ley a su pueblo y crea el pueblo de Israel. Luego lo vemos en el tabernáculo, hace su morada ahí. Luego hace su morada en el templo y luego hace su morada en la persona de Jesús, que es el templo mientras Él estaba en la tierra. Y Jesús asciende y vemos que su templo, el lugar donde Dios habita, Efesios capítulo 2 nos lo dice claramente, es cuando la iglesia se reúne. Efesios 2:17 dice esto: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quién hace esto? Efesios 2:17 dice, esta persona vino
y anunció paz a nosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quién es esta persona? Verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Quién es ese él? Es Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, Jesús nunca salió de Palestina. Nunca se movió del área donde estaba Jerusalén y Nazaret y toda esa área de Palestina. ¿Cómo él llegó a la iglesia de Éfeso? ¿Cómo él pudo anunciar esa realidad en Éfeso? Jesús anuncia el evangelio y se hace real cuando su palabra es predicada. La palabra que es vida porque Jesús le da vida por medio del trabajo del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Hermanos, la palabra no es algo que simplemente memorizamos, es vida. Y por eso dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Oh, hermanos, vamos a ver a Dios, vamos a escuchar a Dios, vamos a recibir la palabra de Dios. Debemos de estar asombrados de que vamos a escuchar a Dios y no pensando lo que vamos a comer luego del servicio. No preparando, o sea, más importante con quién nos vamos a reunir. A veces le damos más importancia a la comunión luego del servicio que a la realidad de que estamos teniendo comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo durante el servicio. Así que cuando dice guarda tus pasos, lo que está diciendo es que nos preparamos. Estamos listos, preparamos nuestros corazones. No llegamos a la iglesia como si estuviésemos llegando a un juego de pelota, a un juego de la NBA. Llegamos con nuestros corazones preparados. Les voy a decir cómo se ve eso en mi casa. No estoy diciendo que se tiene que ver así en su vida, pero nosotros los sábados comenzamos a preparar nuestros corazones para el domingo. Y eso incluye acostarnos tempranos el sábado para poder estar preparados, para no estar soñolientos en el servicio. Y algunos tienen pastores babujidos, más preparados debe estar si tu pastor es medio soñoliento también. Porque no importa que el pastor hable lento o hable rápido, o sea puertorriqueño y haga muchas muecas. Lo importante es que si es la persona llamada a ese lugar, esa persona de la manera que lo hace está hablando la palabra del Señor. Y Dios está haciendo su presencia. Así que guardamos nuestros pasos. No vamos ligeramente. Y nos acercamos ¿para qué? Para escuchar. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. En el libro de Eclesiastés, el necio es el que habla mucho, el que sus palabras están constantemente llevándole al pecado. Y lo que nos está diciendo es cuando vamos a la casa de Dios, vamos a escuchar. No estamos diciendo en el mensaje, uy, quisiera que el hermano no hubiese faltado hoy porque esta palabra era para él, sino que la aplicamos para nuestra vida, porque preparamos nuestros corazones a escuchar a Dios para nosotros. Es el escuchar a Dios y adoramos a Dios al someternos a Dios. Hermanos, yo creo que la pandemia también ha mostrado que el domingo se ha vuelto en un evento. Y pensamos que las circunstancias perfectas tienen que suceder para que el servicio sea exitoso. Nuestra iglesia local ha tenido la oportunidad de reunirse desde el último domingo de mayo. Y comenzamos reuniéndonos al aire libre. En el mes de agosto, el condado donde vivimos, en Maryland, permitió que pudiéramos tener servicios dentro, pero decidimos quedarnos afuera por diferentes razones. Le voy a decir una de las razones pastorales por las que decidimos quedarnos afuera. Yo creo que le ha hecho bien a nuestra iglesia ver que el servicio no es acerca de sillas cómodas, luces perfectas y aire acondicionado. El servicio es acerca de los santos juntarnos para que Dios venga a hablar a nuestras vidas. Y lo podemos hacer en el lugar perfecto, con las sillas perfectas, pero lo podemos hacer. Hace 2 semanas prediqué a 36 grados, 1.5 grados Celsius. Es acerca de Dios, no es acerca de nuestra comodidad. Yo me crié en Puerto Rico, en una iglesia sudando la gota gorda, decimos en Puerto Rico. Y ahora la gente, no, hace mucho calor. Pero no hace calor para ir al juego de béisbol del hijo, o no hace frío para ir al juego de fútbol del hijo. Nos hemos ablandado en cierta forma, hermanos. Y no estoy diciendo que tenemos que ir al aire libre todos. Pero si las condiciones no son perfectas, Dios no nos puede hablar, ¿no, hermanos?
La condición perfecta la compró Jesús en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, para que Él se acercara a nosotros y pudiera hablarle en nuestras vidas y no destruirnos, sino bendecirnos. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, nos acercaríamos al templo y fuéramos destruidos. La circunstancia perfecta para acercarnos a escucharlo, Jesús la logró en Nazaret. Necesitamos el templo, hermano, y el templo no son las 4 paredes. El templo son cada uno de los hermanos que juntos nos reunimos, y Efesios dice, somos el lugar donde Él habita. Así que cuando vamos, hermanos, vamos a escuchar y no vamos a hablar. Verso 2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Hermanos, contrario a las personas que juegan la religión, que quizás hablan mucho, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces como pastor, no sé si le pasado a otros pastores, pero hay gente que llegan a la iglesia y te dan su currículum. Esto es lo que yo he hecho para el Señor. Eres bendecido de que yo he decidido venir a tu iglesia ahora. Dime dónde comienzo a servir. Y yo digo que hable pocas palabras. Porque venimos a escuchar, hermanos. No debemos ser rápidos para querer hablar delante de Dios. Y parte del discipulado, y gran parte del discipulado, es tener un corazón enseñable. Es tener un corazón abierto a ser corregido. Y eso empieza, hermanos, los domingos, cuando nos sentamos y permitimos que la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, vaya ajustando nuestras vidas. Vaya cambiando. Y eso va a hacernos ver la realidad de que somos pecadores y necesitamos que Dios ajuste nuestras vidas. Y vamos a llevar eso que sucede los domingos a nuestras reuniones de rendir cuenta, a nuestras reuniones de tener comunión bíblica, a un deseo de que otras personas hablen a nuestras vidas, porque Dios nos corrige domingo tras domingo. Y el mundo reformado se ha llenado de personas que quieren hablar, hermanos. Nos leemos un libro de Miguel y otro de Piper y creemos que somos los campeones de las redes sociales. Y debemos de saber que Santiago dice que aquellos que enseñan van a ser juzgados más severamente. Y debemos ser aquellos que queremos callar delante de Dios y no hablar. Y tenemos que permitir que los pastores hablen a nuestras vidas. No de una manera legalista, pero yo creo que hemos perdido un sentido de que los pastores nos corrijan. Porque no creemos que estamos delante de la presencia de Dios, no vamos a escuchar y no vamos a ser corregidos. Nos dicen o nos corrigen cualquier cosa. Oye, este pastor se está poniendo legalista. No, la palabra de Dios está hecha para corregirnos. Yo creo que la iglesia del Señor necesita corrección en su forma de vestir. En ocasiones hemos permitido que el mundo influencie cómo nos vestimos y no hay una diferencia en cómo nos vestimos nosotros a cómo se viste el mundo. Y ustedes dirán, dice el muchacho que está con unos pantalones ahí medio extraños. Hemos perdido una línea entre poder distinguir lo que es alguien masculino y algo femenino. Y a veces vemos a alguien y no sabemos si es una chica o un chico dentro de la iglesia. Y eso son cosas que la palabra del Señor tiene que corregir a nosotros, porque venimos a escuchar, no venimos a ser entretenidos, no venimos a pasar un rato, no venimos a reírnos de varios chistes del conferencista. No es un conferencista, es un proclamador, uno que promulga la palabra del Señor. Así que, ¿en qué áreas de tu vida no estás escuchando a Dios? Porque te voy a ser sincero, el domingo es el día principal que eres discipulado. Y eres discipulado cuando Dios habla a tu vida, porque Él está hablando domingo tras domingo. La oración a Dios es algo que tomamos en serio, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra redención en serio. Por ende, somos cuidadosos al escuchar a Dios y somos cuidadosos cuando hablamos a Dios. El discípulo, punto número 2, es lento para hablar. El discípulo escucha. Punto número 2, el discípulo es lento para hablar. Si debemos escucharlo, este texto nos dice cómo debemos de hablar en su presencia. Si vamos al templo a escucharlo a Él,
principalmente, este templo también nos dice que tengamos cuidado cómo hablamos a Él. Verso 4. Cuando hacemos un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? El punto de estos versos es que cuando estamos delante de la palabra de Dios, usualmente vamos a responder a la palabra de Dios. Y muchas veces podemos decir, sí, Dios, te prometo hacer algo. Y Él está diciendo, ten cuidado lo que prometes ante Dios, porque puedes encontrar juicio de no cumplirlo. Y personas que a veces dicen, yo por eso no hago ninguna promesa a Dios, porque si no la cumplo me va a ir mal. No es el punto del texto. El punto del texto es que debemos de responder a la palabra del Señor, pero no lo tomamos livianamente. No es algo que simplemente decimos, ay Señor, sí, voy ahora a dedicarme mi vida a ti y después la semana que vivimos como sea. Yo no sé si ustedes crecieron en esta tradición, pero yo crecí en una tradición que domingo tras domingo las mismas personas venían a salvarse. Y cada domingo había que otra vez orar por el hermano que se salvaba todos los domingos. Y pareciera que no estaba cumpliendo esta palabra porque todos los domingos volvía a arrepentirse. Yo creo que había unos entendimientos incorrectos de la gracia de Dios y salvación, cosas por el estilo. Pero el punto es, hermanos, cuando vamos a la casa de Dios, lo tomamos seriamente y parte de eso se refleja que cuando respondemos a ella es porque sabemos que es algo serio. No respondemos livianamente a Dios. No le prometemos, vamos a hacer algo Dios y luego lo olvidamos. El punto es, hermanos, que no aplicamos livianamente la predicación de la palabra de Dios. Eso es parte importante de nuestro discipulado. Yo le animaría a muchos de ustedes que si se reúnen en discipulado con personas, parte principal de lo que discutan es lo que escucharon en la prédica del domingo. Es una buena forma de crecer. Y si está en una iglesia saludable que se predica expositivamente, van a tocar muchas áreas que son necesarias en la vida del creyente. No necesitan de un currículo, porque la palabra de Dios se encarga de llevarnos a todas las cosas que tenemos que aplicar a nuestras vidas. El punto es, escuchamos a Dios y no decimos simplemente, te prometo Dios, y nos sentimos bien, wow, yo le prometí eso a Dios. Sino que es algo serio cuando comunicamos palabras a Dios de nuestras respuestas a lo que Él ha hablado en nuestras vidas. Cuando estamos frente a Dios, lo tomamos en serio. Hermanos, ese punto solamente nos debería hacer temblar nuestras rodillas. Si estamos frente a Dios, deberíamos ser consumidos. Pero solamente el Evangelio de la Gracia nos permite estar frente a Dios y poder ser bendecidos por Él. Y Santiago pareciera que leyó bastante Eclesiastés. Y hay varias aplicaciones de Proverbio de Eclesiastés en Santiago. Y en Santiago 1 nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de la clase de persona que es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadoso, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es prácticamente, él está aplicando lo que dice el verso 4 al 6. Nos tomamos livianamente las enseñanzas del Señor cuando estamos delante del Señor. Yo creo que muchas veces desconectamos algo en el discipulado y en los aspectos de crecer en la palabra del Señor. Y este aspecto que dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella. Antes dice, porque si alguno es oidor de la palabra. Y muchas veces creemos que la palabra es simplemente un grado académico de poder adquirir información de este libro. Hermanos, la palabra es Cristo. Él es la palabra, Él es quien le da vida. Él es el verbo que se hizo carne. Él es aquel que da vida a los muertos. Y cuando lo miramos atentamente a Él, que es la ley de la libertad, somos transformados. Tenemos que ser cambiados. La situación es que a veces no lo miramos a Él. Miramos otras muchas cosas y por eso no somos transformados. Pero cuando lo miramos atentamente a Él, hermanos, hablamos poco porque estamos en asombro de que Él, que murió en la cruz, el mismo que creó el universo, pueda ser aquel que transforma nuestras vidas.
El punto no es, no hagas promesas porque te puedes meter en problemas con Dios. El punto es, escucha a Dios, mira a Cristo y responde en arrepentimiento. Hermanos, respondemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y nuevamente te pregunto, ¿qué áreas de tu vida le has dicho a Dios ligeramente que quieres cambiar, pero no has mirado a Cristo para ser transformado en esa área de tu vida? Hasta que no vemos a Cristo vamos a ser oidores olvidadizos. Cuando miramos atentamente y fijamente a la palabra de Dios, es que nuestros corazones son transformados con la verdad. Hermanos, la adoración a Dios es algo que tomamos en serio, porque Él tomó en serio nuestra redención. Por ende, tememos a Dios. Escuchamos a Dios, somos cuidadosos a lo que hablamos a Dios y por último, tememos a Dios. El discípulo teme a Dios. Verso 7. Porque en los muchos sueños, en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. De esta forma, Eclesiastés se puede resumir de esta forma. La vida sin Dios es vanidad, es niebla, es sin sentido. La vida toma sentido cuando escuchamos a Dios y tememos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Puedes ir a la iglesia, puedes hacer promesas, puedes decir muchas cosas, pero de eso es vanidad si no temes a Dios. Todos hemos conocido ese tipo de persona que habla religiosamente, pero es evidente que maltrata a su esposa verbalmente. Aquel que exagera historias y se pinta como era un héroe cuando joven, cuando todo el mundo sabe que lo que está diciendo es un poco más allá de la verdad. Esta persona que nunca está incorrecta, que nunca puede ser corregida. Esta persona que habla condescendientemente, que siente que es superior a los demás. Las personas que viven en temor a todo. Hermanos, al final la vida del creyente es acerca de adorar a Dios. Y adoramos a Dios cuando tememos a Dios. Y cuando tememos a Dios, se ve en este pasaje cómo se ve temer a Dios. Se ve adorando a Dios al escuchar su palabra, ser lentos para hablar y diligentes para aplicar. Voy a repetir eso. Este texto nos anima a temer a Dios. ¿Cómo se ve esto en este pasaje? Adoración. En el templo vamos a adorar al Señor. Pero ¿cómo se ve esa adoración? No es simplemente con un cántico. Es al escuchar la palabra, ser lentos para hablar y diligentes para aplicar. Hermanos, eso es discipulado. Y todo el discipulado que sucede en nuestras vidas debe apuntar a la realidad del templo domingo tras domingo. Respondemos a las palabras de Dios. Hermanos, no debemos tener púlpitos tímidos, sino que sean pregoneros de la verdad. No es Dios dándonos sugerencias, es Dios hablando desde su palabra, la autoridad de que Él gobierna sobre todo y especialmente gobierna en las vidas de aquellos que Él ha salvado y son parte de su iglesia. Él no nos está invitando, sugiriendo que vengamos a Él. Él nos está demandando que lo sigamos y por eso vamos con oídos atentos a escucharlo. Oh, hermanos, Dios es lleno de gracia. Estamos en un proceso de crecimiento, no somos perfectos, pero nuestra actitud, la forma que nos inclinamos hacia Dios es una: Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Vivimos en una sociedad donde los sociólogos quieren definir lo que son los pecados. Ellos quieren definir qué es el racismo, ellos quieren definir qué es la sexualidad, ellos quieren definir que ya no hay hombre o mujer. Hermano, Dios ha hablado. Y Dios ha dicho ya cómo su iglesia debe de actuar. Por eso venimos a escucharlo. No es acerca de ser relevante al mundo, en un mundo donde pareciera que seremos menos y menos relevantes. Oh, hermanos, este mensaje de hace 2000 años es relevante en el pueblo de Dios. Hoy, mañana y por una eternidad. Por eso venimos a escucharlo. Nuestro discipulado comienza al escuchar a Dios domingo tras domingo, por medio de hombres imperfectos, predicando el perfecto evangelio de la gracia de Dios.
Yo quiero que vean esto en Colosenses 1, verso 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todas han sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin que Él tenga en toda la primicia. Hermanos, si esto es verdad, si Jesús es la imagen misma de Dios, Él creó todas las cosas y todos los tronos fueron creados por Él y para Él. ¡Wow! Ese viene el domingo a estar conmigo y con mis hermanos en nuestra iglesita. Debemos de ir, hermanos, asombrados a que Él, el que sostuvo el universo, va a sostenernos por medio de su palabra. Va a discipularnos, va a transformarnos, va a exhortarnos, va a animarnos. Lo que necesitamos está en Él y lo encontramos en Él. Hermanos, y tiene que ir con un corazón creyendo. Aunque usted diga, ese pastorcito mío no es el mejor. No, pero el mejor Salvador va a hablar por medio de ese pastorcito. Y los pastores vayan con fe a predicar. No todos podemos ser Augustos Nicodemos o John Piper, pero déjame decirte, el Cristo que está con Augusto Nicodemos, el Cristo que está con Miguel Núñez, con John Piper, con quien sea, está contigo el domingo en el púlpito y hablamos a la iglesia y la iglesia es transformada por medio de su palabra. Hermanos, el que creó, el que hizo el mundo, el que sostiene todas las cosas, el que está en control de esta pandemia. A mí me gusta pensar que si yo me siento en una silla, esas moléculas están ahí y no se hacen nada y yo me caigo al piso porque Él las sostiene. Él es el que habla hoy a la iglesia. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace muchos tiempos, muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, al que constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es quien nos habla, hermanos. Nuestro discipulado comienza y termina en la persona de Jesús, que es quien habla a su iglesia y es quien de Él sale la vida para la iglesia. Así que, hermanos, si Él es la palabra, Él es el verbo. Como el Salmo 46 dice, estamos quietos y sabemos que Él es Dios. Y vamos los domingos a recibir la palabra de Dios. Voy a terminar con esta área que quizás es un área que la pandemia ha mostrado oportunidad de crecimiento a la iglesia. Yo he notado muchas veces y soy un fanático de la instrucción a los niños. No quiero que escuchen una crítica de la instrucción a los niños separada durante el servicio. Pero lo que sucede muchas veces es que creamos estas estructuras, entretenemos a nuestros niños, son súper entretenidas y no les enseñamos a que hay algo mayor sucediendo los domingos en el servicio. Y es que Dios está con su pueblo y somos su templo. Y en este tiempo que en muchos lugares, por lo menos en donde yo vivo, hemos desistido de tener ministerio de niños y hemos dejado a los niños en el servicio principal. Quizás ellos no captan todo lo que está pasando, pero ustedes saben que ellos están experimentando a Cristo presente en medio de su iglesia. Y sea por medio del ministerio de niños o sea por diferentes formas, tenemos que enseñar a nuestros hijos a lo que Eclesiastés 5 dice que es sabio, a preparar nuestros corazones a escuchar la palabra de Dios. Soltamos a nuestros niños a los 14 años del ministerio de niños, donde eran super hypes, y los hacemos sentar a un servicio y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Porque no ven el asombro en nosotros. Nos ven bostezando. Déjame decirle algo, desde el púlpito uno sabe quién está bostezando. Nos ven entretenidos con
los resultados de los partidos. Quizá a ustedes no les suceden, pero el servicio de nuestra iglesia es a la hora que están los partidos de fútbol, a las 3 de la tarde. Yo sé quién está mirando los resultados de los partidos. Yo tengo esa tentación también cuando no estoy predicando yo. Porque en verdad no creemos que Dios está en medio de nosotros. Hermanos, en enero 21 del año 2005 yo fui a ese hotel en Washington, D.C. porque yo quería ver a alguien, yo quería ver al presidente de los Estados Unidos. Es como un bucket list. Yo puedo decir, yo he estado cerca del presidente de los Estados Unidos, él no me vio, él no sabía quién yo era, no sabía nada, pero yo puedo decir, no, estuve cerca, yo tuve acceso al presidente de los Estados Unidos. Hermanos, domingo tras domingo tenemos acceso a algo mayor que el presidente de los Estados Unidos. Tenemos mayor a aquel que creó los universos, todos los tronos, y todos los tronos le pertenecen. Y Él, en su misericordia, se acerca a su pueblo domingo tras domingo para transformar nuestras vidas. Nuestro discipulado comienza y termina en la persona de Jesús. Y por ende, comienza y termina en la palabra de Dios siendo proclamada en nuestras vidas domingo tras domingo. Tengamos programas de que juntarnos. Juntémonos y gastemos nuestras vidas los unos por nosotros, animémonos, pero no hagamos eso diciéndolo como que el domingo no importa. No digamos, vamos a hacer todas estas cosas porque el domingo no funciona. No, hermanos, el domingo es donde somos transformados. Escuchando la palabra perfecta de Dios. Hermanos, una iglesia misional sabe que el mayor énfasis los domingos no es alcanzar al perdido. Es la reunión de los santos en donde somos su templo y Él habita en medio de nosotros. Debemos entender que ambientes que creemos, humos, luces, sillas cómodas, no darán un éxito misional. Si la presencia de Dios no es suficiente para traer de vida a muerte, lo menos que lograrán es que tengamos las luces tenues. Tenemos que entender algo, hermanos. Dios está con nosotros y toma seriamente nuestra santificación. Nosotros tomamos seriamente la adoración a Dios y cómo nos acercamos a Él. Porque en la cruz del Calvario vemos su seriedad, su compromiso. Él se entregó para que nuestros pecados fueran removidos y podamos acercarnos domingo tras domingo, hermanos. No. El domingo debe ser una combinación de emociones porque venimos emocionados, alegres, pero a la misma vez con reverencia porque sabemos que merecemos su juicio en ese momento, pero sabemos que en su misericordia podemos acercarnos a Él para realmente ser discípulos, para ser transformados por su gracia redentora. Hoy, iglesia, apreciemos la bendición que tenemos de poder reunirnos en tiempo y espacio para hacer su templo donde Él habita. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta y tú eres la palabra. Jesús, tú eres el verbo hecho carne. Te pedimos perdón si no hemos tomado en serio la bendición de poder estar con tu iglesia domingo tras domingo. Quizás nos hemos creído la mentira de que simplemente esto es una relación íntima y personal, que podemos hacerla en lugares solo contigo, pero la realidad es que tú nos salvaste para ser parte de un pueblo. Yo te pido por los lugares donde todavía es imposible reunirse, que tú sostengas a tu iglesia, pero te pido en tu misericordia que aquellos lugares que la iglesia puede reunirse, que tu iglesia se levante de una manera correcta, prudente, humilde, pero que podamos juntarnos a aquello que más necesitamos. Hermanos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, alimenta a tu pueblo, domingo tras domingo, con tu palabra. Dependemos de ti. En nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.